estás siendo solidaria con nuestra familia, dijo ella como si ir al médico fuera algún tipo de pecado. Eso era todo. Solo una cita de seguimiento después de mi cirugía de rodilla. Pero al parecer, necesitar un fin de semana para mí significaba que ya no merecía ser su madre. Yo estaba sentada en el borde de mi cama cuando entró la llamada. El sol del viernes apenas se inclinaba hacia el poniente, y yo acababa de terminar de doblar una canastita de toallas, todavía tibias, aún con un leve aroma a lavanda. El nombre de Lucía se iluminó en la pantalla. Dudé un momento antes de contestar. Ella solo llamaba cuando necesitaba algo. «Hola», mamá dijo, saltándose cualquier saludo. «¿Puedes cuidar a Tomás este fin de semana? Tenemos un retiro de trabajo en Valle de Bravo y Emma se va a quedar con los papás de Daniel. Regresamos tarde el domingo». Le dije que no, con toda la suavidad que pude. Le expliqué que tenía una cita el sábado por la mañana, solo una revisión, nada grave. Pero el tiempo estaba muy justo, y la verdad era que yo estaba cansada. Mi rodilla todavía me dolía por las mañanas, y 2 días sola con Tomás, que apenas tiene 10 meses, era más de lo que podía manejar en este momento. Hubo silencio del otro lado, y luego su voz se volvió dura y fría. «Guau, está bien. Supongo que simplemente no estás siendo muy solidaria con nuestra familia». Lo sentí como una bofetada. Abrí la boca para hablar, para recordarle los miles de pesos que les había entregado para el enganche de la casa, las horas que pasé meciendo a sus hijos mientras ella dormía, las noches que me quedé cuando Tomás tenía cólicos. Pero no dije nada. ¿Para qué? La verdad no esperaba esto de ti, María continuó. De verdad te necesitábamos este fin de semana. No sé qué vamos a hacer ahora. Ustedes son los padres, dije en voz baja. Van a encontrar la manera. Colgó sin decir una palabra más. 1 hora después, recibí un mensaje. Por favor, ya no vengas a la casa. Es momento de poner límites. Cambiamos las cerraduras. Lo leí 2 veces, y luego otra más. Pensé que mis ojos me estaban engañando. Apreté los labios con tanta fuerza que los sentí temblar. El corazón me latía en los oídos. Ni siquiera una llamada, solo un mensaje después de todo. Después de tantos años, las cerraduras cambiadas, como si yo fuera una amenaza, como si fuera una desconocida. De todos modos conduje hasta su casa. Llámalo instinto, o tal vez simple incredulidad. Las calles se veían como siempre. Tranquilidad de fraccionamiento. Bicicletas sobre los jardines. Banderas marchitándose bajo el calor del verano. Pero algo había cambiado. Algo fundamental. Me estacioné frente a la casa de ladrillo claro de 2 pisos que yo había ayudado a comprar. Y por un momento, solo me quedé mirando la puerta. Era la misma puerta que pinté con Lucía el día que se mudaron. Ella estaba embarazada de Emma entonces, con la panza redonda, los ojos cansados pero ilusionados. Elegimos un verde bosque profundo, y ella bromeó diciendo que se veía demasiado seria. Esa misma puerta no se abrió cuando toqué el timbre. Esperé. No hubo respuesta. Toqué otra vez. La carriola del bebé estaba doblada con cuidado en el porche. Uno de los zapatitos diminutos de Emma yacía debajo del columpio. Entonces lo escuché. Pasos dentro. Voces rápidas, en susurros. Alguien se asomó detrás de la cortina del piso de arriba. Toqué por tercera vez, más por costumbre que por esperanza. Nada. Probé la llave que había usado durante 5 años. Desde que me hicieron una copia, por si acaso. No giró. Se atoró y se sacudió, inmóvil. De verdad habían cambiado las cerraduras. Regresé al coche despacio, como si estuviera cargando algo frágil. No sabía si estaba temblando de coraje o de tristeza. Tal vez de ambas cosas. Me senté en el asiento del conductor y me quedé mirando el volante. Entonces empecé a reír. Una risa baja, sin aire, absurda. Salía a trompicones, entre jadeos, como si hubiera perdido la razón, porque así se sentía. Como si hubiera despertado en otra versión de mi vida. Una en la que mi hija había decidido que ya no me necesitaba, o peor aún, que ya no me quería. De regreso en casa, preparé té y se me olvidó tomarlo. Deambulé por la cocina, tocando las cosas como si necesitara recordarme que eran reales.
Las tarjetas hechas a mano por Emma seguían colgadas en el refrigerador. La mejor abuela. Te quiero. Corazones de crayón, letras torcidas, un pavo de papel con mi mano calcada. Me senté y me quedé mirando esos mensajes. La cerradura, las palabras. No estás siendo solidaria con nuestra familia. Yo había sido solidaria, ¿no? La hipoteca firmada como aval. La cesárea de emergencia pagada con mis ahorros cuando su seguro no alcanzó. Incontables comidas. Cuidar a los niños con un aviso de último momento. Cada pastel de cumpleaños. Cada disfraz de Halloween cosido con mis propias manos. No guardé recibos, pero la prueba estaba en todas partes. En sus paredes, en sus alacenas, en sus hijos. Tomé el teléfono y escribí un mensaje, luego lo borré. Escribí otro, también lo borré. ¿Qué podía decir? Nada sonaría bien, nada haría que abrieran la puerta. Me quedé de pie junto a la ventana mientras las luces de la calle se encendían una a una. Ni siquiera me había cambiado la ropa con la que salía a hacer mandados esa mañana. No me moví hasta que el reloj marcó la medianoche, y aún entonces no dormí. A la mañana siguiente, me desplacé por la casa como una invitada en la vida de alguien más. El silencio se sentía más pesado de lo normal. No encendí la radio como siempre. No abrí las cortinas. No quería la luz. En su lugar, me senté a la mesa de la cocina con una rebanada de pan tostado seco y una taza de té que se enfrió antes de que pudiera beberla. El refrigerador zumbaba. El reloj hacía tic-tac, pero todo lo demás se había quedado quieto. Miré la silla vacía frente a mí, la que Emma solía ocupar con su cajita de jugo, las piernas colgando, contándome cosas de la escuela, la que Lucía ocupaba al desplomarse, después de un día largo, suspirando como si el mundo le debiera algo por haberlo sobrevivido. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo había criado a una hija capaz de cerrar la puerta a su madre con tanta facilidad? Al mediodía abrí la latita donde guardaba todas las cositas que me habían dado. Una flor prensada de Emma, una tira de fotos de cabina con Lucía en sus 20s, sonriendo grande y desbordada, una tarjeta de agradecimiento de Daniel después de que nació Tomás, escrita con prisa, pero decía: «No sabemos qué haríamos sin ti». Me quedé mucho tiempo con esa frase. Al parecer, lo resolvieron. Mi teléfono vibró una vez y di un brinco, pero no era Lucía. Era un mensaje de spam sobre un seguro de auto. Dejé el teléfono sobre la mesa y lo empujé lejos, como si pudiera morder. Entonces hice algo que no hacía desde hacía años. Saqué la carpeta, la grande amarilla con el broche negro, gastos familiares, escrito con tinta ya deslavada en la parte superior. Dentro había registros. Los había guardado, no por ventaja, ni por orgullo, sino porque yo era bibliotecaria por oficio y por naturaleza. Registraba las cosas, no todo, nunca los pequeños favores, las noches sin dormir, las horas manejando de un lado a otro de la ciudad, sino las grandes, el dinero, los asuntos legales, las obligaciones que asumí, porque yo era la única que podía, los 240,000 pesos para el enganche de su casa, los 86,000 pesos para cubrir los gastos del hospital de Emma cuando Daniel perdió su empleo, la carriola de 16,000 pesos que Lucía dijo que necesitaba absolutamente, los pagos de colegiatura con los que ayudé para que Emma pudiera quedarse en su escuela Montessori. Nada de eso fue con resentimiento. No entonces. Tenía los medios, tenía el corazón. Ese era el papel, ¿no? La madre que da, la abuela confiable, la figura sólida de fondo que mantiene todo en marcha sin pedir nada a cambio. Pero ahora me estaba haciendo una pregunta por primera vez. ¿Quién cuida de mí? Miré alrededor de la casa. No había nadie más aquí. Nadie llamaba para preguntar si estaba bien. Nadie preguntaba si había comido, si estaba durmiendo, si había llorado toda la noche. Sí, lo había hecho. El duelo no era ruidoso, no venía en sollozos ni gritos, se asentaba como polvo en los pulmones, lento, asfixiante e imposible de explicar a quien no lo ha sentido. Cambió las cerraduras. Lo susurré en voz alta solo para escuchar lo absurdo que sonaba, como si yo fuera una intrusa imprudente y no la mujer que una vez meció a su hija durante noches de fiebre y miedo.
Me puse de pie. Las rodillas me dolían como siempre, pero me moví con propósito. Tomé el pequeño marco de fotos del estante de la sala, Lucía sosteniendo a la bebé Emma. Yo a su lado, todos más jóvenes y más suaves en el gesto. Lo coloqué boca abajo sobre la mesa. Luego entré al dormitorio y empecé a buscar la tarjeta de mi abogado. La tarjeta estaba donde la había dejado, dentro de mi vieja libreta de direcciones, entre el dentista y el veterinario. No había llamado a Alejandro Ríos en más de 6 años, no desde que actualicé mi testamento, después de que falleció mi esposo. Pero me conocía desde que Lucía estaba en la preparatoria, y siempre me habló como a una persona con cerebro, no como a una mujer mayor sentimental. Marqué el número y esperé. Ríos y Asociados, le atiende Abby, dijo la recepcionista con voz cantarina. Hola, querida, habla María. Fui clienta del licenciado Ríos hace algunos años. Me gustaría agendar una cita con él a la brevedad posible. Hubo una pausa. El sonido de teclas. Claro que sí, señora María. Permítame revisar su agenda. Podemos recibirla el martes por la mañana a las 10. Perfecto. Gracias. Preguntó si necesitaba una llamada de recordatorio. Dije, no. Cuando colgué, sentí que algo se movía dentro de mí. No era enojo, ni esta vez tristeza, sino una fuerza extraña y sutil, como si hubiera recuperado una parte de mí que no sabía que había perdido. No planeaba demandar a nadie. No iba a presentarme en su puerta con documentos y exigencias, pero necesitaba claridad. Necesitaba entender qué había construido y qué había entregado. Más tarde ese mismo día, saqué una caja del closet del pasillo que decía casa. Dentro había escrituras, recibos, formularios de seguro. No los había visto en años. Fui pasando los papeles hasta encontrarlo. El contrato del crédito con garantía hipotecaria, el que firmé para ayudar a Lucía y Daniel a asegurar su segunda hipoteca cuando querían ampliar la cocina y agregar el cuarto del bebé. Ellos no calificaban por sí solos. Yo aparecía como aval. Sin propiedad, sin voz, solo responsabilidad. Miré otra carpeta. Los estados de cuenta de mi jubilación. Varios traspasos electrónicos a la cuenta de Lucía a lo largo de los años. Un puente entre trabajos, lo llamaba ella, solo hasta que entrara el siguiente cheque de comisión de Daniel. Nunca pedí que me devolvieran el dinero, ni siquiera lo mencioné. De algún modo, necesitar que me regresaran el dinero se sentía más vergonzoso que darlo. Me senté en la silla sosteniendo los papeles, dejándolos hablar por sí solos. Yo había ayudado a construirles una vida, pero no formaba parte de ella. Recordé una conversación del año pasado. Lucía se estaba desahogando sobre la madre de Daniel, nada menos. Siempre trata de meterse, había dicho. No soporto los chantajes de culpa. Ojalá simplemente se hiciera a un lado. En ese momento asentí con empatía. Pero ahora me pregunté si me lo dijo por alguna razón, como una advertencia. Esa tarde caminé lentamente por mi casa pequeña, como si la viera por primera vez en años. Todo ahí había sido elegido con cuidado. Las cortinas azules con flores, los libreros viejos de roble, la mecedora en la esquina. Nada caro, pero todo mío. Me paré en la ventana y vi cómo el sol se deslizaba detrás de los techos. En algún lugar allá afuera, mi hija estaba acostando a sus hijos, quizá pensando en cómo había puesto límites, como si yo fuera una obligación indisciplinada. Bueno, 2 pueden poner límites. No dormí mucho esa noche otra vez. Pero no fue ese desvelo inquieto y en espiral. Fue silencioso, enfocado, como si algo dentro de mí hubiera girado una perilla y por fin estuviera sintonizada con mi propia frecuencia. A las 6 de la mañana ya estaba en la mesa de la cocina con una pluma, un cuaderno y 3 sobres que guardaba en el cajón inferior del aparador. Médico, reparaciones de la casa y Lucía. Abrí el último. Dentro estaban todas las tarjetas de agradecimiento, cada recibo impreso, cada ficha bancaria que había guardado a lo largo de los años, no como prueba, no por vergüenza, sino por memoria, por el registro de dónde había puesto mi amor. El más antiguo tenía fecha de 12 años atrás, 40,000 pesos para cubrir un depósito cuando Daniel perdió su empleo y tuvieron que mudarse con poco aviso. Recordé la llamada como si hubiera sido ayer. Mamá,
No te pediría esto si no estuviéramos desesperados. Odio esto. Odio pedirte. Pero no tengo a nadie más a quien llamar. Yo había dicho que sí antes de que terminara la frase. Luego vinieron los demás, como migas de pan a través de un bosque, huecos de guardería, tropiezos con el seguro. Aquella vez que Emma necesitó brackets y su plan dental no cubría más que la consulta. Todo eso. Cientos aquí, miles allá. Cada uno una versión de la misma historia. Solo esta vez. Ya lo resolveremos pronto. Gracias, mamá. Nos salvas la vida. Pero el problema de ser quien salva vidas es que nadie piensa en ti hasta que se está ahogando. Y en el momento en que pisan tierra firme, te olvidan. Pensé en las veces que dije que sí, incluso cuando quería decir que no. Cuando cancelé una comida con la única amiga que me quedaba en la ciudad para poder recoger a Emma temprano, cuando me salté la revisión de la artritis porque nadie más podía cuidar a Tomás, cuando gasté el dinero de la calefacción del invierno pasado en regalos de Navidad para sus hijos porque Lucía dijo que Emma quedaría devastada sin la casa de muñecas que todas sus amigas tenían. Cada vez me decía que era amor, sacrificio, lo que hacen las madres. Ahora no estaba segura de si era amor o miedo. Miedo a que, si dejaba de dar, dejara de importar. Dejé el sobre la mesa y me puse de pie despacio. A mis rodillas no les gustó, pero obedecieron. Caminé hasta la puerta principal y la abrí. El aire de la mañana olía a rocío y pasto viejo. Al otro lado de la calle, mi vecina Elena ya estaba regando sus begonias en bata rosa. Me saludó con la mano. Yo no respondí. No por grosería. Simplemente no pude levantar la mano. Todavía no. De vuelta adentro, preparé té y miré el teléfono. Nada. Ningún mensaje de Lucía, ningún seguimiento, ninguna disculpa, ni siquiera una línea para explicar. ¿De verdad era esto? ¿Negarme un fin de semana, una cita médica, una sola palabra no y quedé borrada? Tomé el teléfono, busqué su nombre, me quedé suspendida. Luego lo dejé otra vez. ¿Qué le diría? ¿Que lo sentía por necesitar un sábado para cuidar mi propia salud? ¿Que cancelaría la cita otra vez si tan solo me dejaba volver a las vidas que ayudé a construir? No podía hacer eso, ya no, porque aquí estaba la verdad que había estado evitando. Y me golpeó con la quietud de una nota final. Esta no era la primera vez que Lucía me castigaba por poner un límite. Solo era la primera vez que lo hacía permanente. Pensé en el año pasado, cuando le dije que no podía volar para su aniversario, porque el médico me había advertido contra viajes de larga distancia con mi presión arterial. No me habló durante semanas después. Dijo que yo estaba eligiendo mis achaques sobre sus momentos importantes. Antes de eso, el bautizo, cuando pregunté si quizá podían considerar una fecha en la que yo no tuviera terapia física programada, me dijo que estaba siendo difícil, que no necesitaba drama. Cada vez que me defendía, ella respondía con distancia, frialdad, silencio, y yo, como una tonta, volvía arrastrándome con regalos, con disculpas que no debía. Hasta ahora estaba quieta, dejando que el silencio se asentara. No envié ningún mensaje, no ofrecí explicaciones. Tomé una respiración profunda, caminé hasta el archivero y saqué la carpeta que decía patrimonio. Luego levanté el teléfono y volví a llamar a Alejandro Ríos. ¿Podemos agregar algunos puntos más para revisar el martes?, pregunté. Por supuesto, señora María. ¿Qué tiene en mente? Mi poder legal, dije. Quiero revocarlo y necesito hacer algunos cambios en mi testamento. El martes no podía llegar lo suficientemente pronto. Llené el tiempo de la única manera que sabía, limpiando, sacudiendo rincones que no veían la luz del día desde hacía meses, tallando la boquilla del piso de la cocina con vinagre y un cepillo de dientes viejo, acomodando libros que ya no tenía la vista para leer, pero que no podía soportar regalar. Era una preparación extraña, como si estuviera arreglando la casa para una visita que nunca llegaría. La mañana de mi cita desperté antes de que sonara la alarma y me quedé frente al espejo más tiempo del habitual. Me peiné, me puse mi blusa azul suave con botones de perla e incluso me di un toque de labial, no por nadie más, para recordarme quién era cuando nadie me estaba mirando. El camino a la oficina de Alejandro tomó 30 minutos,
y pasé cada segundo ensayando las palabras en mi cabeza. Pero cuando me senté en la silla de piel café frente a él, las palabras salieron con facilidad. Quiero revocar el poder legal que le otorgué a mi hija, dije con claridad. Alejandro parpadeó y luego asintió despacio. No hay problema. Podemos redactar el documento hoy mismo. ¿Estás segura, María? Completamente. Junté las manos en mi regazo. Ella ya no necesita ese tipo de acceso a mi vida. No pidió detalles, y lo agradecí. Luego revisamos mi testamento. El lenguaje seguía intacto. Lucía y Daniel como beneficiarios principales, Emma y Tomás con pequeños fideicomisos educativos. La casa, las cuentas, los bienes, todo iría para ellos. Quiero cambiar eso, dije. Alejandro inclinó un poco la cabeza. ¿Todo? Sí. Quiero que todo se coloque en un fideicomiso para mi sobrina, Clara. Ha sido buena conmigo, no por obligación, solo por cariño. Asintió de nuevo. Podemos hacerlo. Es su derecho. Trabajamos en silencio durante un rato, papeles susurrando, plumas haciendo clic. Firmé donde él señaló, y con cada firma sentí como un poco de peso se deslizaba fuera de mi pecho. Antes de irme, me entregó una copia de la revocación. Si su hija intenta actuar en su nombre ante cualquier institución financiera, estarán obligados a rechazarlo. Tomé el documento y lo doblé con cuidado dentro de mi bolso. Gracias, Alejandro. Afuera, el cielo estaba nublado, pero yo me sentía ligera, como si hubiera entrado en una versión de mi vida en la que ya no estaba esperando que alguien reconociera mi valor. Yo misma lo había hecho. Al llegar a casa, llamé al banco. Tomó 3 transferencias y una verificación de identidad tediosa, pero por fin di con alguien llamado Diego en el departamento de cuentas preferentes. Necesito cancelar todas las transferencias programadas a las cuentas de mi hija, dije. Vaciló de inmediato. ¿Todas, señora? Veo que hay varios pagos recurrentes. Sí, todas. Yo me haré cargo de las penalizaciones. Otra pausa. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación? Pensé en responder algo vago, como una reestructuración financiera o cambios familiares, pero en su lugar dije la verdad, porque había decidido que mi apoyo no tenía que costarme la dignidad. Diego guardó silencio un momento. Entendido. Procesaremos las cancelaciones hoy mismo. Gracias. Cuando colgué, me quedé muy quieta. El silencio del cuarto se sentía distinto ahora. No solitario, no vacío, sino limpio, como un espacio que por fin había recuperado. A la mañana siguiente, fui al banco en persona, no porque desconfiara de Diego, sino porque hay cosas las importantes que merecen hacerse cara a cara. Me puse mi buen abrigo, el que solía reservar para la iglesia y las bodas. En realidad hacía calor para llevarlo, pero me hacía sentir preparada, presentable, como alguien que se tomaba en serio, aunque otros no lo hubieran hecho en mucho tiempo. La sucursal estaba tranquila, solo el murmullo bajo de las conversaciones y el zumbido suave de las impresoras. Una mujer joven, de cabello negro brillante, me saludó con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. Tengo una cita con la gerente de la sucursal, dije. ¿Su nombre? María. Tecleó algo. Asintió y señaló el área de espera. La licenciada Quintana la atenderá en un momento. Me senté cerca de la ventana, sujetando el bolso con ambas manos. No porque estuviera nerviosa, sino porque estaba sosteniendo historia. Estados de cuenta, recibos, copias de pagos hechos durante más de una década. Evidencia, supongo. Aunque no estaba ahí para probar nada, solo quería claridad. La licenciada Quintana apareció 10 minutos después, una mujer de poco más de 40 años, con un saco impecable y una mirada que no se le escapaba nada. Me saludó con calidez, pero con profesionalismo. Señora María, por favor pase. Su oficina estaba demasiado fría. No dije nada. Solo la seguí y me senté frente a su escritorio. Entiendo que desea hacer algunos cambios en sus cuentas. Sí, respondí. Quiero que se cancelen de forma permanente todas las transferencias salientes al hogar de mi hija. También quiero crear un fideicomiso separado. No parpadeó, solo tomó una pluma. ¿Ya tiene un beneficiario en mente? Mi sobrina, Clara Linares. Vive en otra ciudad. Me visita cada año. Llama solo para saludar. Una vez cruzó 2 estados para traerme sopa cuando estuve enferma.
La licenciada Quintana asintió sin comentario. Quiero que los fondos que antes estaban destinados al hogar de mi hija se redirijan a este fideicomiso, continué. No solo los pagos recurrentes, sino todos los fondos discrecionales que había guardado por si la familia los necesitaba. Ya no considero que esa sea una categoría sana. Creí ver que la comisura de su boca se movía apenas, como el inicio de una sonrisa. Pasamos la siguiente hora, revisando detalles, porcentajes, condiciones de acceso, opciones de inversión. Hice preguntas. Tomé decisiones. Firmé papeles. Necesitaré que presente algunos formularios de identificación de la señora Clara Linares, dijo. Y parte de la documentación requerirá su firma para activar el acceso completo. Lo está esperando, respondí. Ya le dije que podría tratarse de algo pequeño. No le dije cuánto. No era una suma enorme según los estándares actuales, pero era más de lo que jamás tuve al crecer, más de lo que alguna vez pensé que podría ahorrar. Quería que fuera para alguien que lo usara con cuidado, no con sensación de derecho. Cuando terminamos, la licenciada Quintana se puso de pie y me extendió la mano. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? Sí, dije. ¿Puede imprimir una lista de todas las transacciones que he hecho a la familia de mi hija en los últimos 10 años? Levantó una ceja, pero no dijo nada. Simplemente tecleó en su computadora. Unos minutos después, me entregó un fajo. Página tras página de depósitos, transferencias, pagos. Tomé el paquete y lo guardé en mi bolso sin mirar. Gracias. Afuera. El sol ya había salido. Caminé despacio hacia mi coche, los documentos presionando con un peso suave contra mi costado. No pesado, solo real. De vuelta en casa, preparé té y extendí las hojas sobre la mesa del comedor. Mi propio nombre impreso una y otra vez. Montos pequeños, montos grandes, el apoyo mensual para el súper, las clases particulares de Emma, el trabajo dental de Daniel, dinero para gasolina, pagos del coche, el reemplazo del calentador de agua. Rodeé cada uno con una pluma roja, no para avergonzarme, sino para recordar. Conté 123 transferencias en 10 años, y eso no incluía regalos, despensa ni cuidados de los niños. No incluía las noches que dormí en su sofá cuando estaban enfermos, ni las fiestas que pasé cocinando para 12, mientras ellos sonreían para las fotos y me dejaban lavar cada plato sola. Me pregunté 23 veces cuántas veces dije que sí. Hasta ahora. Esa noche me senté con una hoja en blanco y escribí una carta. No una que fuera a enviar, solo una que necesitaba escribir. Querida Lucía, espero que algún día entiendas que el amor y la obediencia no son lo mismo. Te crié para ser fuerte, y lo siento si esa fortaleza te hizo pensar que yo era irrompible. Dije que sí demasiadas veces. No porque no tuviera límites, sino porque pensé que decir que no significaría perderte. Ahora veo que te perdí de todos modos. Así que ahora me elijo a mí. La firmé, la doblé, la guardé en el cajón y dejé que regresara la quietud. No planeaba contárselo a nadie. Todavía no. No hasta que el polvo se asentara. Pero entonces llegó la llamada de Daniel tarde el jueves por la tarde. Inesperada y demasiado educada para ser sincera. Hola María. Solo quería saber cómo estás. Lucía mencionó que has estado tomando un poco de espacio. Lo respetamos, por supuesto. Pero ella está preocupada por ti. Casi me reí. En su lugar, dije. Estoy bien, Daniel. ¿Necesitas algo? Hubo una pausa, corta pero tensa. Bueno, noté que esta semana no llegó la transferencia del súper ni la del seguro del coche. Pensé que era un error del banco. No dije. No es un error. Otra pausa, más larga esta vez. Entiendo. Entonces, ¿todo está bien? Lo escuché entonces. El cambio en su voz, la preocupación endureciéndose en irritación, ese derecho silencioso asomando la cabeza. He decidido detener los pagos, dije. Todos. Hubo silencio. Ni siquiera respiración. ¿Pasó algo? Quise preguntarle si de verdad tenía que hacerlo, si pensaba que era normal cambiar las cerraduras a la mujer que había mecido a sus hijos para dormir. Pero no lo hice. En su lugar, dije, Lucía dejó muy claro que ya no soy parte de su familia,
y simplemente estoy respetando eso. Creo que te lo estás tomando un poco personal, dijo. Eso sí me hizo reír, en voz baja. Agridulce. Adiós, Daniel. Colgué. 10 minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de Lucía. Mamá, no sé qué crees que estás haciendo, pero estás creando mucho estrés en nuestra casa. Así no se comportan las familias. Miré la pantalla y luego volteé el teléfono, boca abajo, sobre la mesa. Esa misma noche, regresé a la oficina de Alejandro Ríos para finalizar el testamento. Me recibió con la misma calma de siempre, como si estuviéramos resolviendo un crucigrama y no redistribuyendo el esfuerzo de toda una vida. Todo está preparado como lo hablamos, dijo, entregándome el documento grueso. Su sobrina Clara heredará la casa, las cuentas y los activos restantes. Su hija y su familia han sido retirados como beneficiarios. Leí la primera página despacio, sintiendo cómo cada cláusula caía con precisión silenciosa. ¿Y el fideicomiso está activo desde esta mañana?, pregunté. Así es, confirmó. Clara ya recibió la notificación y tendrá acceso en cuanto completemos la última firma. Me pasó la pluma. No dudé. Cuando terminé, reunió los papeles y los acomodó con cuidado dentro de una carpeta. ¿Está segura de que no quiere dejar una cantidad simbólica a su hija? A veces la gente prefiere un gesto, aunque sea simbólico, no dije. Ya le dejé suficiente. Nos quedamos en silencio un momento. Luego habló más suavemente. Nunca es fácil, María, incluso cuando es necesario. Lo miré a los ojos. Ella cambió las cerraduras. Eso fue lo fácil para ella. Yo solo estoy siguiendo las reglas que puso, asintió. Afuera, el viento había aumentado, arrastrando hojas por la banqueta. Caminé despacio hacia mi coche, no porque me dolieran las rodillas, sino porque me sentía extrañamente erguida, anclada. Al llegar a casa, me serví una copa de vino, algo que casi nunca hacía. No estaba celebrando, no exactamente, pero quería marcar el momento, no con alboroto, sino con un reconocimiento silencioso. Había hecho algo difícil. Le había dicho al mundo que no volvería a ser usada, ni siquiera por quienes más había amado. Y, extrañamente, en la quietud de esa noche, no sentí ningún arrepentimiento. Más tarde, mientras lavaba la copa y apagaba las luces, pasé por la mesita del pasillo, la que tenía el marco con la primera foto escolar de Emma. Me detuve. Con cuidado, saqué la foto del marco y la guardé en un cajón. No para tirarla, no para olvidar, sino porque ya no la necesitaba para recordarme quién era. A la mañana siguiente, tocaron a la puerta. No era el cartero, ni un vecino, ni siquiera alguien a quien esperara. Era Lorena Báez. Estaba ahí, con una bolsa de papel y una media sonrisa que no lograba ocultar del todo su preocupación. Traje roles de canela, dijo. Todavía están tibios. Pensé que quizá no has estado horneando mucho últimamente. No veía a Lorena desde hacía casi 2 años, desde el servicio en memoria de su esposo. Antes hablábamos cada semana, cuando nuestras hijas iban a la escuela juntas, y todavía creíamos que teníamos más tiempo del que sabíamos qué hacer con él. Me hice a un lado. Pasa. Dejó la bolsa sobre la barra de la cocina como si nunca se hubiera ido. Los mismos movimientos ágiles, los mismos zapatos sensatos. Se sirvió café sin preguntar. No la detuve. Has estado muy callada, dijo después de un par de sorbos. He estado ocupada. Asintió, revolviendo su taza con el mango de la cucharita. Lucía me llamó, dijo. Dijo que estabas pasando por uno de tus humores, que te estabas alejando de la familia. No me inmuté. ¿Eso fue lo que te dijo? Sí, pero le dije que vendría a comprobarlo yo misma. Solté una risa baja. Bueno, no estoy en medio de un colapso nervioso, por si eso te preguntas. No lo pensé, dijo Lorena, dejando la taza. Le dije que eras la mujer más lúcida que he conocido y que, si estabas haciendo algo drástico, seguramente era porque algo drástico había pasado. La miré entonces. De verdad la miré. Las líneas en las comisuras de sus ojos, la firme inclinación de su barbilla. No estaba ahí por curiosidad. Estaba ahí porque sabía lo que significaba que te empujaran demasiado lejos. Dije que no podía cuidar al bebé un fin de semana, le conté. Dije que era porque tenía una cita médica.
Lucía dijo que no estaba apoyando a la familia. Luego cambió las cerraduras. Lorena soltó un suspiro lento y amargo. Jesús, María y José. Me mandó un mensaje, añadí. Ni siquiera llamó. Solo me dijo que ya no fuera. Los ojos de Lorena no parpadearon. ¿Y Daniel? Me preguntó por qué cancelé la transferencia del seguro del coche, como si ese fuera el delito. Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. Su agarre era cálido, firme. Los has cargado durante años, María, y solo se dieron cuenta cuando los soltaste. No dije nada. Bien, añadió al cabo de un momento. Ya era hora de que alguien les recordara a estos hijos adultos que el amor no es una tarjeta de débito. Sonreí entonces, una sonrisa pequeña y real que me rozó por dentro. Nos quedamos un buen rato hablando, no de Lucía, ni del dinero, ni del dolor, sino de libros, de vecinos antiguos y del horror silencioso de las cafeteras modernas. Lorena nos rellenó las tazas 2 veces. En un momento nos reímos tanto que tuve que llevarme una servilleta a los ojos. Cuando se levantó para irse, se giró en la puerta y dijo: «Si vuelve arrastrándose, y puede que lo haga, asegúrate de que traiga una llave, no una disculpa». Asentí. Aún no sabía qué haría si Lucía regresaba. Pero sí sabía una cosa. No estaría esperando junto a la ventana. Después de que Lorena se fue, regresé a la sala y me dejé caer en el sillón. La casa se sentía distinta ahora, no más llena, no más vacía, solo mía. El teléfono volvió a sonar. Dejé que se fuera a buzón de voz. Luego escuché el mensaje. Era Emma. «Abuela, soy yo. No sé muy bien qué está pasando, pero mami ha estado llorando y papi gritando, y te extraño. Extraño tu casa y las historias y... no sé, ¿puedo ir a verte algún día? Aunque mami diga que no». Su voz se quebró al final. Ya no sonaba como una niña de 5 años. Sonaba mayor. Mayor de lo que debería haber tenido que ser. Me quedé mirando el teléfono mucho tiempo después de que terminó el mensaje, y entonces, sin pensarlo, presioné guardar. No devolví la llamada. Todavía no. Pero escribí su nombre en una pequeña libreta amarilla que tenía sobre la barra. Emma. No como una promesa, sino como un comienzo. La carta llegó al día siguiente. Una carta de verdad. Sobre, estampilla, su letra al frente. La reconocí de inmediato. Lucía siempre hacía las J mayúsculas como 7 al revés, algo que su maestra de tercero nunca logró quitarle. Sostuve el sobre durante 5 minutos completos antes de abrirlo. Dentro había 2 hojas escritas con tinta azul, sin saludo, sin querida mamá, solo una primera frase como una bofetada. «Espero que te des cuenta de lo que le estás haciendo a esta familia». Seguí leyendo. Escribió que Daniel estaba furioso, que Emma estaba confundida, que el momento no podía ser peor dado lo mucho que estaban trabajando para mantener las cosas estables, que mi comportamiento se había vuelto errático, que estaba herida, pero también preocupada. Preguntó si estaba deprimida, si quizá necesitaba hablar con alguien. Sugirió terapia con ligereza, como lo hace la gente cuando finge que no te está insultando. No mencionó la cerradura, no mencionó el mensaje, y desde luego no se disculpó. El último párrafo lo selló todo. Todavía estamos dispuestos a incluirte en nuestras vidas, pero solo si estás dispuesta a trabajar en equipo. Las familias requieren sacrificio, mamá. Tú me enseñaste eso. Doblé la carta con cuidado 2 veces y la volví a meter en el sobre. Luego la llevé hasta la chimenea y la coloqué sobre la parrilla. No la encendí. No lo necesitaba. Simplemente no quería verla más sobre mi mesa. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas, sin pastillas, sin dar vueltas como una moneda que no logra caer de un lado. Por la mañana preparé avena y no revisé el teléfono. Al mediodía caminé hasta el buzón y encontré 2 catálogos y una postal de Clara. Una vista de la costa de Puerto Escondido, acantilados y un cielo tan azul que dolía. Su letra era alegre y un poco desordenada. Tía María, gracias por todo. Ni siquiera sé qué decir, salvo que espero que vengas a visitarnos pronto. Haremos panecillos y nos sentaremos en el porche a fingir que el mundo tiene sentido. Con cariño, ¿ves? La fijé en el refrigerador.
Más tarde ese día limpié el closet cerca de la puerta principal. Con los años se había convertido en un lugar donde se acumulaba de todo. Las botas de lluvia de Emma, el sonajero olvidado de Tomás, una caja de plástico llena de crayones rotos y calcetines sin pareja. Tiré la mayor parte en una bolsa de basura, no con enojo, sino con claridad. Cuando llegué al fondo, encontré un sobre pequeño y cuadrado. Dentro había un dibujo a crayón de Emma, una casa de palitos morada, un pasto verde, un sol torcido en la esquina, y yo en medio, sosteniéndole la mano, con letras grandes e irregulares. Yo y la casa de la abuela. Aplané el papel, alicé las arrugas y luego lo guardé en una carpeta que decía guardar. No necesitaba el permiso de Lucía para recordar quién era. Esa tarde, cuando la luz se volvió dorada sobre el piso de la cocina, preparé una tetera nueva y me senté junto a la ventana. El teléfono vibró otra vez, pero no me moví. Era mi tiempo ahora, sin obligaciones, sin explicaciones, solo la dignidad silenciosa de alguien que por fin había dejado de suplicar que la amaran de la manera correcta. No había vuelto a la biblioteca en más de un año. No desde el día en que finalmente entregué mi gafete con mi nombre después de 42 años de servicio y 3 más como voluntaria. Les dije que ya era hora. Las articulaciones me dolían. Las computadoras iban más rápido que yo, y la nueva directora tenía esa forma de sonreír como si siempre solo me estuviera tolerando. Pero el lunes, algo me empujó a salir de casa. No fue culpa ni soledad, fue curiosidad. Metí en mi bolsa de lona solo un cuaderno y una pluma, y caminé las 6 cuadras desde mi casa. Pasé la panadería, pasé el estacionamiento vacío donde antes estaba el viejo cine, hasta llegar al edificio de piedra familiar con sus amplias puertas de cristal. Olía igual, papel, polvo, y ese leve fondo a pulidor de limón que usaban en los pisos. Mis zapatos hicieron el mismo golpeteo suave sobre el mosaico. Me moví despacio, no por dolor, sino por reverencia. Ese lugar había sido mi segundo hogar durante la mayor parte de mi vida adulta. Detrás del mostrador estaba una joven que no reconocí. Cabello rojo, lentes gruesos, audífonos colgándole del cuello. Levantó la vista y sonrió con cortesía. «Hola, ¿puedo ayudarla a encontrar algo?» «No, gracias», dije. «Solo estoy mirando». Recorrí los estantes. Ficción, letra grande, historia local. Los mismos pasillos, solo con algunos lomos más nuevos. Algunos de los viejos favoritos seguían ahí. Títulos que había vuelto a acomodar cientos de veces. Portadas que conocía como los rostros de vecinos antiguos. En el rincón infantil, un niño de no más de 6 años estaba sentado con las piernas cruzadas, leyéndose en voz alta. Su madre estaba cerca, medio distraída con el teléfono. Él tenía un hueco en los dientes de enfrente, y su voz era segura, orgullosa de cada palabra que no tropezaba. Lo observé un momento, recordando a Emma a esa edad, cómo se acurrucaba a mi lado y susurraba los finales de los libros antes de que siquiera llegáramos a la última página. No dejé que el recuerdo me doliera. En su lugar, sonreí. Cerca del fondo, en la sección de referencia, vi una escena familiar. El viejo carrito de donaciones. La gente solía dejar libros, en su mayoría de bolsillo con lomos cuarteados o manchas de café. Yo los clasificaba, decidiendo qué podía salvarse y qué era mejor desechar. Mientras me inclinaba para leer los lomos, alguien detrás de mí dijo: «Usted es María Juárez, ¿verdad?» Me giré despacio. La chica pelirroja del mostrador estaba ahí, sosteniendo una tabla con sujetapapeles. «Sí», dije, aunque ya no formo parte del personal. «Lo sé, pero he escuchado hablar de usted». Dirigió el programa de lectura de verano. «¿Qué? ¿20 años? ¿23? 23», corregí con una sonrisa. Dábamos paletas a los mejores lectores antes de que el aire acondicionado funcionara bien. Ella sonrió. «Soy Elena. Acabo de empezar hace 2 meses. La verdad, es un poco abrumador». «Bueno», dije con suavidad. «El sistema decimal Dewey no ha cambiado. Eso ayuda». Rió y luego dudó. «¿Cree que quizá, no sé, estaría dispuesta a venir algún día? Ayudarnos a clasificar donaciones. El rezago es un desastre, y me vendría bien un segundo par de manos».
Me tomó por sorpresa que me necesitaran para algo real, algo que no estuviera ligado a la familia, ni a la culpa, ni a la obligación. Me gustaría, dije. Pareció aliviada. Genial. Sin presión. Solo si le dan ganas. Caminé de regreso a casa despacio esa tarde, la brisa suave contra mi cuello. No me sentía pesada, no me sentía pequeña, me sentía útil, en mis propios términos. Esa noche abrí un cuaderno nuevo y escribí en la parte superior de la primera página: cosas que todavía amo, libros viejos, mañanas tranquilas, té de canela, las postales de Clara, mi propia compañía. Hice una pausa y luego agregué: decir que no sin disculparme. La llamada de Daniel llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en el jardín, recortando el arbusto de romero que había crecido sin control después de las lluvias de primavera. El teléfono vibró en el bolsillo de mi mandil y por un momento pensé en dejar que se fuera al buzón de voz, pero contesté. Su voz estaba tensa, formal. María, tenemos que hablar. No respondí de inmediato. Arranqué una ramita seca y la dejé caer en la cubeta de composta. Hemos estado tratando de ser pacientes, continuó. Pero esto se está saliendo de control. Me apoyé en la cerca, dejando que el sol me calentara el hombro. ¿Qué exactamente se está saliendo de control?, pregunté. ¿El dinero?, espetó. Las cancelaciones repentinas, lo del fideicomiso. Lucía está fuera de sí. Ella me cambió las cerraduras, Daniel. Estaba molesta porque dije que no a cuidar al bebé un fin de semana. Tenía una cita médica. Hubo silencio. Se sintió abandonada. Se sintió inconveniente, corregí. Y en lugar de hablar conmigo como una adulta, mandó un mensaje y cambió las cerraduras. Está bajo mucha presión. Todos estamos bajo presión, dije. Pero no todos reaccionamos cortando a nuestras madres. Exhaló con fuerza y luego cambió el tono. Mira, seamos razonables. Estás haciendo una declaración. Lo entendemos. Pero esto está lastimando a Emma. Te extraña. Pregunta por ti todas las noches. Las palabras me atravesaron más de lo que esperaba. No porque fueran manipuladoras, sino porque eran verdad. Aún así, me quedé callada. ¿No quieres arreglar esto?, preguntó. Por ella, tomé aire. Quiero una relación con mi nieta, dije. Pero no voy a ganármela con silencio y dinero. Ya no. ¿Entonces qué? ¿Esto es un castigo? No respondí. Esto es un límite. Ustedes tomaron una decisión, y yo, por fin, estoy tomando una propia. Su voz volvió a endurecerse. Estás destruyendo a esta familia. No, dije con calma. La he mantenido unida durante años. Solo que no lo notaron hasta que dejé de hacerlo. Terminé la llamada. No lloré. Volví a mi romero. Más tarde esa noche, me serví un vaso de agua y me senté en los escalones del patio trasero mientras el sol bajaba detrás de la línea del techo del vecino. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo de Lucía. Mamá, de verdad no entiendo qué estás haciendo. Esta no eres tú. Es cruel. Nos estás dejando en un lío. La hipoteca vence. Las tarjetas están al tope. Siempre has dicho que la familia cuida de la familia. ¿Por qué parar ahora? Miré la pantalla y luego abrí mi cuaderno y escribí. Porque por fin aprendí que la familia no es solo a quien cuidas, es quien cuida de ti. El papeleo quedó finalizado ese viernes por la mañana. Alejandro me recibió él mismo en la recepción, carpeta en mano. No preguntó si había cambiado de opinión. No ofreció una última pausa para reflexionar. Solo dijo, todo está en orden, y me condujo a su oficina. Revisamos las firmas línea por línea, mis iniciales aquí, nombre completo allá, firma final al fondo. Para cuando le devolví la pluma, la mano me dolía, pero los hombros se sentían más ligeros de lo que habían estado en años. Oficialmente ha terminado, dijo Alejandro, colocando la última hoja en su carpeta. No se requiere ninguna acción adicional. Se lo agradezco, dije. De verdad, sonrió, pequeño y sincero. Ha hecho algo valiente, María. No se sentía valiente. Se sentía atrasado. Afuera, el viento había aumentado. Nubes de principios de verano se juntaban y las calles olían a asfalto y hojas. No me fui directo a casa. En su lugar, manejé hasta la estación y compré un boleto.
Solo de ida, salida a mitad de semana. Destino, la costa de Puerto Escondido. Clara lo había ofrecido más de una vez. Ven a quedarte, ven a respirar. Tenemos un cuarto de visitas que es tuyo, cuando quieras, había dicho. El mar es lo suficientemente ruidoso como para ahogar todo lo que no quieras escuchar. Siempre había dicho luego. Después de las fiestas, después del cumpleaños de Emma, después de que pasara la necesidad de alguien más. Ahora no había más excusas. En casa, empecé a empacar. No con prisa, no frenéticamente, un cajón a la vez. Solo lo necesario. Zapatos cómodos, suéteres abrigadores, mis cuadernos, algunos libros favoritos. En el fondo del closet encontré la bufanda azul que Lucía me había regalado hacía 5 navidades, todavía envuelta en papel de China. La apreté entre las manos un momento, luego la doblé con cuidado y la puse en la pila de donaciones. Era suave, hermosa, pero no abrigaba. Cuando la bolsa estuvo llena, llamé al refugio de mujeres y programé una recolección. Ya no necesitaba recuerdos, necesitaba espacio. Esa noche, me paré en mi recámara y miré alrededor. La casa no se sentía más pequeña ni más sola, se sentía en pausa, como una canción dejada a propósito sin terminar. Escribí una nota breve para mi vecina, dejé instrucciones para retener el correo y puse la alarma. Dormí bien. Por la mañana, preparé café, vi cómo la luz se arrastraba por las duelas del piso y entré en un día que me pertenecía por completo. En la estación, abordé temprano, encontré un asiento junto a la ventana y vi cómo la ciudad se deslizaba como una película vieja. A mitad del trayecto, saqué el teléfono. Un mensaje nuevo. Lucía otra vez. Me enteré del fideicomiso. ¿Clara? ¿En serio? No puedo creer que le dejes todo a alguien a quien apenas ves después de todo lo que hemos hecho por ti. Ya hiciste tu elección. Ojalá te mantenga caliente. Lo leí una vez y luego lo borré. Sin respuesta, sin furia, simplemente, fuera. Al otro lado del pasillo, un niño pequeño estaba acurrucado junto a su madre, tarareando para sí. Ella le pasaba los dedos por el cabello con suavidad, sin decir una palabra. Los observé un rato, no con envidia ni con dolor, sino con paz. 3 horas después, el tren se detuvo en una estación pequeña y cubierta de neblina. Clara estaba ahí, de pie junto a su coche, saludando con ambas manos como una niña en un desfile. Cuando bajé del andén, me envolvió en un abrazo que no hizo preguntas, que no necesitó explicaciones. Te ves más alta, dijo. Así me siento. Rió. Vamos. Hice panecillos. Y hay una silla en el porche con tu nombre. Manejamos con las ventanas abajo, la brisa marina envolviéndonos, suave y fría y limpia. La casa de Clara se alzaba en un risco lo suficientemente alto para oír las olas, pero no verlas. El viento recorría el pasto alto como un susurro, y el porche rodeaba el frente como brazos hechos para sostenerte, no solo para enmarcar la vista. Dentro, todo olía a canela y ropa limpia. Había libros en cada superficie, tazas despostilladas en el fregadero y un gato llamado Percy, que de inmediato se acomodó en mi regazo como si me hubiera estado esperando desde siempre. No deshice la maleta de inmediato. No lo necesitaba. Clara ya había dejado toallas y un suéter sobre la cama de invitados, junto con una nota que decía: si quieres hablar, estaré en el jardín. Si no, igual estaré ahí. Esa primera tarde me senté en el porche con una manta sobre las rodillas y un panecillo en la mano. Clara se unió con una copa de vino y no dijo nada durante 10 minutos completos. Solo respiró a mi lado. Al final, preguntó: ¿estás bien? Y le dije la verdad, toda. Le conté de las cerraduras, del mensaje, de cómo cambió la voz de Lucía cuando dije que no. Le hablé de las carpetas de recibos, del poder legal revocado, del testamento, del fideicomiso. Le dije que ya no lloraba mucho, no porque no doliera, sino porque por fin entendía la diferencia entre el duelo y la culpa. Escuchó, no con lástima, sino con presencia. Cuando terminé, dijo: creo que hiciste algo que a las mujeres de esta familia nunca nos enseñaron a hacer. Te elegiste a ti. Asentí. Solo me tomó 74 años. Sonrió. Aún así,
más rápido que la mayoría. Nos quedamos sentadas hasta que anocheció y salieron las estrellas. Luego entramos y preparamos té. Dormí esa noche con la ventana abierta, el sonido del mar entrando y saliendo como una respiración. A la mañana siguiente caminamos hasta la orilla. Mis rodillas protestaron en el sendero de grava, pero seguí, apoyándome en el brazo de Clara cuando lo necesitaba. Sin disculparme, al borde del agua me quité los zapatos y dejé que el salitre frío me picara los tobillos. Esto, dije, se siente honesto. Clara solo asintió. Por eso nunca me fui. Esa tarde horneamos un pay de durazno, jugamos gin rummy en el porche y discutimos con suavidad sobre si los gatos entienden español. Percy no opinó. Cerca del atardecer, mi teléfono vibró. Otro mensaje. Este era distinto. Mamá, no sé cómo arreglar esto. Quiero hacerlo, pero todo se siente roto. Emma no deja de preguntar por ti. Llora a la hora de dormir. Daniel no entiende por qué no estoy más enojada, pero no sé, creo que te extraño. Me quedé mirando la pantalla. Clara lo notó desde donde estaba. Asentí. Dice que me extraña. ¿Le crees? Creo que extraña lo que yo le daba. ¿Es lo mismo? No respondí. Todavía no. En su lugar salí otra vez al porche y miré el cielo. Estaba veteado de lavanda y naranja, y las gaviotas daban vueltas lentas sobre el agua. Por un momento, imaginé a Lucía como era antes. A los 8 años, pegajosa de jugo de paleta, corriendo descalza por el patio, gritando, «¡Mira, mamá!», cada 2 minutos. Y luego imaginé el último mensaje, la cerradura, el silencio. No pude reconciliarlos. Tal vez no estaba destinada a hacerlo. Esa noche escuché al mar en lugar de contestar. Dejé el teléfono en el alféizar y susurré, «Aún no». El viento pasó por el cuarto abierto como si me hubiera escuchado. Pasó una semana, luego 2. Me quedé en el cuarto de invitados de Clara más tiempo del planeado. Nunca insinuó que me hubiera quedado de más. Solo agregó otra cobija a la cama y más bolsitas de té al cajón. Encontramos un ritmo. Mañanas lentas, caminatas largas, comidas pequeñas. Ella trabajaba por las tardes en su computadora en el cuarto del sol, y yo leía novelas que había olvidado que amaba. Por las noches nos sentábamos en el porche y dejábamos que el mundo se suavizara. No revisaba el teléfono cada hora. No me preocupaba por lo que pudiera estar esperando. Y cuando miré, vi solo un mensaje de Emma. «Hola, abuela. Mamá dice que estás de viaje. Espero que te estés divirtiendo. Te hice un dibujo, pero no sé a dónde mandarlo. Somos tú y yo y las galletas grandes que hiciste el verano pasado. ¿Puedes escribirme pronto? Te extraño mucho». Lo leí despacio, 3 veces. Luego contesté, «Hola, corazón. Yo también te extraño. Estoy cerca del mar. Es ruidoso y hermoso, y hay un gato aquí que me recuerda nuestras historias de jengibre. Siempre puedes mandarme dibujos. Los guardaré para siempre. Estás en mi corazón todos los días», respondió en minutos. Solo una palabra, Jay. No supe nada de Lucía. Ni una palabra. Pero algo extraño empezó a asentarse en mí. No amargura, no anhelo, solo entendimiento. Lucía había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. Tal vez algún día nuestros caminos se cruzarían de nuevo. Tal vez no. Pero ya no me sentía pequeña mientras esperaba. Una tarde Clara llegó a casa con una cajita. «¿Qué es esto?», pregunté. «Una llave», dijo. «De esta casa, por si algún día quieres volver o nunca irte». Abrí la tapa. Dentro había una sola llave de latón, atada con un listón. No lloré, pero la sostuve como algo sagrado. Esa noche preparé una bolsa pequeña, no para irme, solo para estar lista. Quería volver a casa un rato, caminar por mi jardín, abrir mis ventanas, sentarme en mi propia silla y sentir el silencio que me había ganado. Clara me llevó a la estación. No preguntó cuándo regresaría. En casa, todo estaba tal como lo dejé, limpio, quieto, esperando, pero no necesitado. Regué el romero. Me senté en el porche, preparé mi té. A un día después, tocaron a la puerta. Abrí, y ahí estaba Daniel, con la mirada cansada, sosteniendo de la mano a Emma. Ella traía una mochilita chueca
y un dibujo doblado contra el pecho, como si fuera un tesoro. Daniel se aclaró la garganta. María, no quiero pelear. Solo, Emma no ha dormido bien. Te extraña. Emma levantó la cara hacia mí. Abuelita, ¿puedo quedarme contigo?, preguntó en voz bajita, como si pedir amor fuera algo por lo que pudieran regañarla. Daniel apretó la quijada. Lucía dijo que si tú estabas de acuerdo, podía quedarse el fin de semana. Yo la traigo. Yo la recojo. No le di un discurso. No le pedí explicaciones. Solo abrí la puerta más. Pasa, corazón. Emma entró corriendo con sus pasitos cortos, se quitó los zapatitos a patadas y fue directo al refrigerador. Soltó una risita cuando vio la postal todavía colgada. ¿La guardaste? Claro que sí, le dije, y la abracé con fuerza suave. Esa noche se acurrucó conmigo en el sillón, coco en la mano, la manta de siempre sobre las piernas. No hablamos de cerraduras ni de transferencias. Leímos su cuento favorito, el del zorro y la luz de luna, y cuando llegamos a la frase de siempre, Emma la susurró conmigo. El hogar es donde alguien te espera. Le besé la frente y entendí, por fin, la diferencia. Yo no estaba castigando a nadie, solo estaba dejando de abandonarme a mí misma. Si esta historia tocó algo en ti, quiero que sepas esto. Nunca es tarde para trazar una línea que proteja tu paz, para empezar de nuevo en tus propios términos. Deja un comentario si alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil y sigue leyendo para más historias que dicen en voz baja las verdades que casi nunca nos atrevemos a decir.